bienvenida a todos nuestros seguidores del Exinforma. El día de hoy hablaremos sobre los lineamientos de los protocolos de Estambul. Recibimos a la doctora Angélica Armenta Pichardo, quien es maestra en Ciencias Penales con especialidad en el área de criminalística y doctora en Ciencias Forenses. Le damos la bienvenida, doctora. Muchas gracias. Para empezar, me gustaría que nos platicara un poco de su trayectoria. ¿Quién es Angélica? Bueno, yo trabajé 12 años para la Procuraduría General de la República en el área de servicios periciales. Como lo mencionó, tengo una maestría en Ciencias Penales en el área de criminalística y un doctorado en Ciencias Forenses. Desde el año 2000 estoy en el área completamente civil, pero soy perito autorizado del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente en la evaluación de protocolo de Estambul, así también perito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y perito en el área de psicología del Tribunal Federal Fiscal Administrativo. Para empezar con este tema, me gustaría que nos contara qué es la tortura, para empezar. La tortura, como lo que se define como tortura a través de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Tortura, así como el Comité Internacional para Erradicar la Tortura, nos dice que la tortura es todo acto intencionado realizado por algún servidor público para una persona directa o hacia un tercero para tratar de minimizar su resistencia y obligarlo a que haga una confesión, una admisión o que ejecute actos en contra de sí o en contra de otra persona. La tortura no nada más implica un acto físico, sino puede ser incluso de orden psicológico con la intención de vulnerar la resistencia del sujeto. ¿Cuál es el objetivo de la tortura? El objetivo de la tortura es netamente eso, vulnerar, quebrantar la resistencia de una persona con la intención de que admita para sí o para un tercero hechos propios o ajenos y que pueda hacer algo en contra de sí mismo o en contra de algún otro tercero. Bueno, y en este sentido, díganos, ¿qué pretende el protocolo de Estambul? El protocolo de Estambul es solamente un manual en el cual nos indica las directrices que debemos de seguir todas aquellas personas que estamos involucradas en llevar a cabo una investigación para tratar de esclarecer si se llevó a cabo lo que se denomina como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ese protocolo nos indica cuáles son las directrices mínimas que todas las personas y los estados en general, llamemos estados como instituciones o países que estén tratando de erradicar ese acto cruel, inhumano o degradante. Ahí se nos indica cuáles son los lineamientos que debemos de seguir, tanto la parte de la investigación como tal, tanto la parte de los peritos que intervenimos en este caso, que debemos de ser psicólogos, médicos e incluso fotógrafos para que de alguna manera si hubo una tortura de orden físico y se quebrantó la estructura física de un sujeto, puedan quedar de alguna manera documentados. Este protocolo de Estambul, que es un manual, ya dijimos, que indican las directrices, nada más no tiene que ser estrictamente riguroso lo que nos indican ahí, sino que cada país y cada entidad tiene que ajustarlo de acuerdo a la propia naturaleza de la población, ya que hay ciertas características en específico que se tienen que revisar de acuerdo a la población que estamos nosotros evaluando. Bueno, en este sentido, ¿cuál es el fundamento legal aplicable a la tortura y a los actos de maltrato? Bueno, existen diferentes comités internacionales que directamente está a través de la ONU, y existen los comités interamericanos y comités en este caso nacionales, ¿no? Interamericanos, internacionales y nacionales. Estos comités salen y surgen directamente de las comisiones de derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que cada institución nacional, interamericana o en este caso nacional, tienen un área específica para guiar, para revisar, supervisar, investigar inclusive si alguna institución ejecutó un acto de tortura. Entonces estos son los comités que ponen en marcha cuáles son esos lineamientos. Ahora,
Se llama Protocolo de Estambul porque fue directamente en Estambul, en un comité internacional en donde se llevaron a cabo y se establecieron estos lineamientos. Aquí en México, además de que existe este comité, existe la Ley Nacional para Prevenir y Erradicar la Tortura, que se quedó fundamentada en el año de 2017, sin embargo, en enero del 2020 fue la última modificación al artículo que nos indica exactamente esto, en la definición de tortura, ya que en el 2017 estaba establecido que era el acto directo reflejado hacia una persona, pero para que esta persona haga o diga algo en particular que pueda vulnerar su estado, su integridad. Sin embargo, no nada más es hacia ella, sino que ahora la modificación en enero del 2020 dice que es hacia sí o hacia una tercera persona. Eso es muy interesante ver cómo ha cambiado toda esta legislación para tener todos este tipo de cosas que de repente van surgiendo, ¿no? Que se tienen que ir acoplando a la situación actual. Claro, sí lo es. Yo soy psicóloga, yo determino solamente la parte de la evaluación psicológica, sin embargo, por ser un perito en la materia, nosotros debemos de tener el fundamento legal, por lo menos lo básico, lo legal, para poder establecer cuáles son aquellos lineamientos de nuestra actividad y no transgredir todavía aquello, nuestros fundamentos y cuáles son, y no extralimitarnos en nuestra función. Sí, claro. En este sentido, ¿cuál es la diferencia entre tortura y malos tratos? Bien, la propia ley y los propios comités han tratado de establecer cuál es la diferencia entre uno y otro, ya que puede decirse que se trató exclusivamente de una tortura de orden psicológico, no necesariamente de una tortura de orden físico, y nos dice que la tortura es un acto, ya sea físico o psicológico, que implique un daño mayor, que implique una afectación mayor hacia el sujeto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes? Es el grado de vulnerabilidad del sujeto, o sea, qué tanto afectó al sujeto. Y esto tiene que ser en forma individual, ya que cada sujeto tiene un grado de vulnerabilidad diferente, no porque sea un sujeto masculino de mayor de edad, arriba de 35 años, quiere decir que sea menos o más vulnerable de un sujeto masculino de 18 años o de 12 años o un sujeto femenino. No tiene nada que ver el sexo, la edad, sino el grado de vulnerabilidad en particular que sea ese sujeto. Entonces, para establecer la diferencia es el grado de afectación de orden emocional, psicológico, que le causó ese acto que va en contra de él. Sí, en este caso pues sería más plausible cuando vemos este tipo de actos que también son de racismo, ¿no? Que no es lo mismo un acto de racismo a cualquier persona, que puede parecer a los ojos de un tercero una cosa normal, como por ejemplo aquí en México, que es muy común hacer bullying de un apodo o cosas así, y hay unos que dicen, es que eso es muy normal, ¿no? No se puede ofender de algo que todos hemos pasado, que todos hemos vivido, pero no tenemos en cuenta todo ese trasfondo psicológico que le llega a afectar a esa persona y que de verdad influye en la calidad de su vida, ¿no? Efectivamente, de ahí la importancia de nuestra intervención, porque nosotros tenemos que determinar el grado de afectación de orden psicoemocional, así como la huella psicológica que un evento ha dejado en un sujeto en particular. Y no podemos generalizar hacia toda la población, porque tenemos que hacer un estudio de la historia de vida del sujeto para saber sobre de eso cuál ha sido en realidad todas las afectaciones que puede tener alguien de acuerdo a esa historia de vida, y poder, en dado caso, determinar el grado de afectación en ese momento de la evaluación y pronosticar el grado de afectación futura, y si esto puede tener de alguna manera algún tipo de retroceso
y de que el sujeto pueda llegar a una vida normal. ¿Qué alcance tiene la tipificación como delito de tortura y de malos tratos? Bueno, se ha convertido en un delito de orden federal, y la cual está establecido cuál es la conducta en específico para el tipo penal que se persigue. Y en este caso nos habla de que debe de ser un servidor público, ya sea que él directamente lo ejecute o que incluso no nada más sea eso, sino que lo haya instrumentado de cualquier manera o que lo sepa y que lo oculte, también comete el delito de tortura esa persona y está contemplado dentro de la misma ley. Dentro de la misma ley. Usted que tiene experiencia en estos temas, ¿cuáles son las secuelas que puede dejar la tortura en las víctimas? Depende de la intensidad con la que se haya vivido el evento. Depende el tiempo que se prolongó el evento en el propio sujeto, porque pudo haber sido un único evento aislado o haya permanecido por un tiempo. Depende la intensidad, depende el tiempo, depende en lo que se vulneró y depende de qué tanto sintió la persona que su vida y su integridad física haya estado en riesgo. Todo esto tiene mucho que ver en el grado de afectación y el tiempo que se prolongue esa afectación en el sujeto. ¿Por qué? Porque si además el sujeto puede estar revivenciando, porque los sujetos, por ejemplo, regularmente esto sucede en el momento de la aprehensión. Desde el momento de la aprehensión hasta que el sujeto es puesto a disposición de la autoridad judicial. Durante todo este proceso pudo haber sido la ejecución del acto que provoca en el sujeto una situación de vulnerabilidad y de que el sujeto siente, vive y teme por su integridad física y psicológica para él o para un tercero. Entonces, puede ser que esto sea un acto aislado, por ejemplo, se produzca en 1 o 2 horas y se suspenda. Pero puede ser que esos mismos sujetos a los cuales él identifica, les pone un rostro, les pone una persona, les pone hasta un nombre, y estos mismos sujetos ya no aparezcan durante esa escena. Sin embargo, al cabo de cuando ya es puesto a disposición de la autoridad judicial y este va a rendir una declaración ante la autoridad judicial, resulta que esos mismos sujetos se le plantan enfrente. Ya no ejecutan ninguna medida física o psicológica en contra de él, pero por el hecho de tener el estímulo que se lo provocó, lo tiene a la vista, el sujeto puede tener una revivenciación, una reexperimentación, y esto se puede prolongar todavía. Pues uno de los casos más sonados que creo que ha habido aquí en el país es el de la periodista Lidia Cacho, ¿no? Quien fue víctima de tortura y que pues ha sido expulsada de varios países por exponer esta situación de tortura de la que fue víctima. Sí, ese fue un hecho de los conocidos. De los conocidos. Ese es un hecho de los conocidos, ¿no? Ese es un hecho de los conocidos. Lamentablemente, no se puede decir que en México se haya erradicado por completo la tortura. Sí se están haciendo muchos esfuerzos para tratar de disminuirla, ¿no? Por lo menos en la parte física instrumentada de la tortura de orden directo físico sobre el cuerpo del sujeto sí han ido disminuyendo. Sin embargo, la parte de la tortura psicológica ha estado presente. ¿Por qué es importante nuestra intervención como psicólogos? Porque si la tortura, si el sujeto hace una denuncia de tortura física, que le instrumentaron, y no hay muchas cosas de verdad tan inverosímiles que uno se va enterando dentro de esto, cuáles fueron las diferentes acciones que le ejecutaron, y hasta le ponen nombres al acto. No, es que me hicieron el Cristo, y uno dice, oh Dios, ¿y eso cómo es? ¿Cómo es el Cristo? Ah, bueno, pues el Cristo es, te envuelven todos en una venda grande como momia, y luego te ponen de cabeza y te meten en un tambo con el agua. Entonces te están metiendo y sacando, metiendo y sacando. O sea, además de los clásicos que ya se conoce, que te ponen una bolsa, que te ponen una toalla, que te ponen agua, que te dan toques, etc. Por ejemplo, la toalla
el Cristo, todo eso, no dejan una evidencia física. Los golpes sí, cuando te mencionan que te dan toques, sí, algunas otras instrumentaciones donde los sujetan más allá de lo que es legítimamente admitible, porque hay que tener en cuenta una cosa: la ley prevé que no se designa como acto de tortura todas aquellas acciones que fueron propias de un sometimiento legal. ¿Qué quiere decir? Que si tú de alguna manera opusiste resistencia a la autoridad que legítimamente tenía el derecho de haberte sometido, tú pusiste resistencia y dentro de esa resistencia te tuvieron que someter y colocar esposas o cinchos, como ellos le llaman, y te tuvieron que llevar y te dejó una marca, eso no significa como acto de tortura. Eso es propio del sometimiento y la ley lo prevé, y eso no se tipifica ni se persigue como acto de tortura, que quede claro, ¿no? Entonces, pero más allá de todo aquello que lleve la intención de vulnerar y quebrantar la resistencia del sujeto, sí es un acto de tortura. Entonces hay actos de tortura que sí dejan evidencia física, pero y que eso también te deja una secuela y una huella psicológica, una afectación psicológica. Sin embargo, es más difícil de instrumentar y de poder demostrar todas aquellas acciones de orden simplemente psicológico, y porque entonces entramos nosotros para poderlo llevar a cabo y determinarlo. Hace un momento nos comentó que el obtener información es una manera en la que excusan esa tortura. Díganos usted qué piensa al respecto. Bueno, el obtener información como tal es propio del órgano investigador, de los elementos investigadores y persecutores del delito, como lo es el Ministerio Público y los agentes investigadores, ¿no? Sí. Entonces ellos están en su derecho de cuestionar al sujeto. Cuestionarlo, interrogarlo por interrogarlo, no implica un acto de tortura, sino utilizar recursos que vulneren la integridad del sujeto y obligarlo a incriminarse o incriminar a un tercero. Muchas personas hoy en día también están argumentando que fueron víctimas de tortura solamente por alcanzar un beneficio, que también eso es algo que nosotros tenemos que discriminar y determinar si efectivamente el sujeto le llevaron a cabo al sujeto los actos que él indica, si los vivió o no los vivió. Esa es la parte fina de nuestro trabajo, porque puede haber evidencia física. Cuando tienes evidencia física y tú revisas el expediente, y en el expediente encontramos diferentes partes médicos de lo que es el parte de integridad física que hace el médico cuando va a declarar, porque hay que tomar en cuenta que en el momento que tú vas a declarar, entonces tienen que llevar a cabo una evaluación médica de integridad física. Al momento de esa integridad física, o que lo ponen a disposición, el médico hace una descripción e indica y detalla las lesiones físicas corpóreas del sujeto, y estas están relacionadas con su discurso, entonces podemos decir, sí, estas lesiones que describe el médico están relacionadas directamente con el discurso que nos está dando. Entonces, ok, sí tenemos una evidencia física, pero en aquellos actos en donde el sujeto nos describe algo y donde no hay una huella física, entonces se vuelve más difícil y tenemos que utilizar algunas instrumentaciones y sobre todo la entrevista forense que realizamos para poder establecer si el sujeto vivió efectivamente o no lo que nos está describiendo. Bueno, y en este sentido, ¿qué es lo que el torturador busca al realizar este acto? Pues habría que entender, habría que específicamente entenderlo, ¿no? Pero se supone que lo que buscaría, no lo podemos establecer, ¿verdad? A ciencia cierta, busca de alguna manera, dijimos, vulnerar en este caso al sujeto
para que se pueda incriminar, autoincriminar, o pueda incriminar a otro, obtener información o incluso que haga cosas en específico para que obtenga de alguna manera información. Estamos hablando la tortura de orden judicial, pero hay que entender que también algunos otros actos que no lleven la intención de obtener información como tal, pero sí menoscabar la integridad del sujeto como actos discriminatorios, también están contemplados en la tortura. De hecho, la Suprema Corte de Justicia también por ahí sacó que podía de alguna manera, en un protocolo específico para aquellos que tenemos intervención para determinar actos crueles, inhumanos y degradantes y tortura, nos dice que la violencia, por ejemplo, la violencia que ejerce un maestro sobre el alumno es equiparable a la tortura. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es un servidor público que menoscaba la integridad física o psicológica de un menor y que lo está discriminando, por ejemplo. Y en ese sentido se han dado ya muchos casos, ¿no? Ya han brotado de repente. Sí, solo que no los han guiado por ahí, ¿no? Ajá. Pero dice que puede ser equiparable, ¿no? Puede ser equiparable. ¿Qué daños colaterales puede tener la víctima? Porque pues obviamente no solamente tiene un efecto en su persona, sino también puede llegar a las personas que lo rodean, ¿no? Sí, puede llegar a las personas que lo rodean porque al momento en que lo afecta a él y que puede, por ejemplo, desaparecer el estímulo estresor, ya no lo tiene. Lo torturaron en alguna ocasión, física o psicológicamente, para que hiciera o dijera algo, que lo incriminara a él o a un tercero, con el ánimo de menoscabar su integridad, obligar la resistencia del sujeto, y que desaparece el elemento estresor. Sin embargo, la afectación que le causó, y ya quedamos que para cada sujeto es diferente, de acuerdo a su historia de vida y de acuerdo a su propia estructura psicológica, a su propia resistencia y capacidad de resiliencia, entonces las afectaciones pueden perdurar, inclusive más allá de 15 o 20 años. A mí me ha tocado evaluar sujetos que fueron sometidos a tortura hace 15 años y que están todavía sujetos a proceso, que no han sido sentenciados inclusive. Entonces, y que argumentan que fueron torturados y que esa argumentación la dieron desde que hicieron su primera manifestación de ampliación de declaración ante el juzgador y nos piden que vayamos a evaluarlos. Entonces los evaluamos y todavía encontramos afectaciones psicológicas, porque al momento de que hacen la revivenciación, por la reexperimentación de relatarte el hecho, podemos observar en las microexpresiones y en la postura corporal cómo está la afectación de ese sujeto al revivenciar el evento. Bueno, en este sentido, hablando de las evaluaciones, ya nos mencionó que pues hay como una revivenciación. ¿Qué otro tipo de evaluaciones se realiza psicológicamente y un médico también? El médico lo que realiza es la revisión corpórea del sujeto para tratar de ver si todavía existen al momento de su intervención secuelas o cicatrices, llamémosla así porque es una cicatriz psicológica y hay una cicatriz física, alguna huella en el cuerpo que indique que efectivamente lo narrado por el sujeto de cómo se llevó a cabo esa instrumentación en su contra dejó alguna huella y relacionarlas con su discurso. Entonces hace la evaluación de orden físico, ¿sí? Nosotros tenemos que llevar a cabo toda una examinación psicológica, que el mismo protocolo de Estambul nos da alguna orientación, que tenemos que evaluar tanto la parte cognitiva del sujeto, la parte de inteligencia del sujeto, si tiene algún daño a nivel neurológico el sujeto y sobre todo las afectaciones de orden psicológico, si podemos encontrar todavía huellas de depresión, de ansiedad o inclusive de lo que se denomina estrés postraumático. El estrés postraumático
Que quede claro, no en todos los casos lo encontramos. ¿Por qué? Porque quedamos en que cada sujeto es totalmente diferente. El hecho de que tenga una historia de vida y una estructura psicológica que le permita incorporarse rápidamente por una capacidad de resiliencia, incorporarse rápidamente a una vida activa y que trate de dejar atrás esa afectación, no quiere decir que el sujeto no lo haya vivido. El hecho de que nosotros lleguemos y que no encontremos en apariencia una afectación y un estrés postraumático, no quiere decir que el sujeto no lo ha vivido. Entonces, las afectaciones psicológicas que pueden permanecer en el tiempo es que cuando el sujeto reexperimenta al momento de narrarnos nuevamente el hecho y lo evaluamos cercanamente, quiere decir, te entrevisto, te aplico unos exámenes previos y posteriores, y entonces yo ya puedo encontrar aquí algún incremento en la ansiedad o incremento en estados depresivos o de reexperimentar y sentirse vulnerable nuevamente. Esto que menciona, ¿se podría tomar como un síntoma de esa tortura? ¿Existe algún lineamiento que pueda permitir determinar que fue tortura? Sí, volvemos al tema que nosotros tenemos que revisar, no nada más el dicho del sujeto, para poder llegar a él, lo que nosotros tenemos que hacer es revisar todo el expediente, en donde revisamos la puesta a disposición, desde la puesta a disposición, qué nos dicen los elementos apresores, cómo se llevó a cabo, en qué condiciones se llevó a cabo, revisamos su declaración, si es que existe, su declaración preparatoria, su declaración preliminar, si hay ampliación de declaraciones y en qué momento él indica que fue sometido a tortura. Además de esto, es importante contar con los partes médicos de lesiones, de todo el trayecto que estuvo sometido, desde que lo ponen a disposición, si es que estuvo incluso en arraigo previo para su puesta a disposición. Todo eso lo tenemos nosotros que revisar para poder determinar si efectivamente el discurso que nos da el sujeto está relacionado o no a lo que él describió como acto de tortura, y además los hallazgos médicos, clínicos y psicológicos. Pues es un tema muy interesante, es algo que de verdad es importante que las personas sepan, porque como mencionó, no muchas veces se procede y hay casos que llevan muchos años y no se le ha dado una respuesta. En este sentido, ¿usted quiere agregar algo más a este tema? Sí, nos hemos encontrado que lamentablemente incluso algunos sujetos que están sometidos a proceso y que no ha sido su primera detención, sino que ya llevan un historial, nos dicen, bueno, sí, al principio me dieron mis apes, dicen ellos con otras palabras, ¿verdad? Me dieron mis apes, lo que es propio, o sea, lo que sabemos que ya va de rigor, te dan tus mazapanazos, te dan tus golpes, y te meten agua, pero hasta ahí, pero luego sí, ya se pasan. ¿Qué quiere decir? Que a veces nuestra propia cultura ha normalizado los actos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes y los justifica, ¿no? Lo cual es importante que se sepa. ¿Por qué? Porque no está bien establecido, hay gente que piensa que la tortura también está relacionada a la violencia intrafamiliar. No, esa es otra situación, sí. Porque dejemos claro, la tortura es ejecutada por un servidor público con una intención en particular. La violencia intrafamiliar no es un acto de tortura. El bullying no es una tortura. Es otro tipo de violencia, sí, que también está especificada, sí, que también está penada, pero no es un acto de tortura. Pero entra en esa normalización de cuestiones, ¿no? Hemos normalizado mucho la violencia. En México estamos muy acostumbrados a normalizar la violencia, ¿no? E incluso es todo un tema, en particular la violencia intrafamiliar, y por qué la mujer o el hombre, que también no se salva, ¿verdad? Sí, porque se quedan en el domicilio conyugal, porque a pesar de ser víctimas, continúan en ese círculo, porque es un círculo, es todo un círculo específico que habría que entenderse, ¿no?
y no hay que confundir cada una de las violencias que se ejecutan, pero tampoco debemos de normalizarla, ¿no? Exactamente. Bueno, estamos ya finalizando la entrevista. ¿Es todo lo que necesitas? ¿Quiere agregar alguna otra cosa? No, es un tema muy importante, muy interesante sobre todo, investigarlo, no, me ha abierto a mí el conocimiento a tantas cosas, porque como muchas de las personas creíamos que la tortura solamente era la parte de orden físico, la parte de orden psicológico nos han dado a conocer tantas instrumentaciones, cómo las han ejecutado las personas, que dice uno, es increíble, ¿no? En este sentido, cuántos elementos y cuántas formas de tortura de orden psicológico increíbles, y que no las voy a decir en este medio porque, bueno, podrían empezarlas a ejecutar, ¿verdad? Sí. Dice uno, oh Dios, me estás dando ideas, ¿no? Entonces, es importante conocerlo, ¿no? Y en la parte de la psicología forense es apasionante, es muchas nuestras áreas de aplicación, lo que es la evaluación de daño moral, lo que es la evaluación de la necropsia psicológica, muchas áreas, ¿no? Muchas Sí. importantes. Bueno, pues agradecemos mucho que nos haya tomado la entrevista, que esté hoy aquí con nosotros, con todo nuestro público. Yo soy Celina Peña, estoy en representación de nuestro director y fundador, el licenciado René Castellano Holguín, quien en este momento se encuentra entrevistando a otras personalidades. Sin embargo, agradecemos a todos los que nos siguen en nuestras redes y pues invitarlos a que crezca nuestra comunidad, y muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente transmisión. Muchas gracias.